en la Universidad del Zulia, de la UCB y de la UCAP, y socio fundador de Polianalítica. Luis, bienvenido, buenas tardes, te saludamos. Maripili, buenas tardes, gracias por la invitación y saludo a toda tu distinguida audiencia. Bueno, queríamos conversar contigo, Luis, para que nos comentes cómo estás viendo la situación política actual venezolana. Por un lado, un sector de la oposición en un proceso que va camino eventualmente a celebrar unas elecciones primarias, donde ha habido muchos altos y bajos, pero bueno, aparentemente están encaminados en esa dirección. Por el otro lado, el gobierno en plena campaña electoral muy clara, el gobierno está muy orientado en esa dirección y muy activo. También hay como un sector intermedio dentro de la oposición que no está inscrito, que no está participando en las elecciones primarias, pero que sí han manifestado que van a tener, ya se han nombrado varios candidatos a la presidencia que han dicho que se van a postular, incluso hasta casos como de un eventual outsider que sería Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo. ¿Cómo tú estás viendo todo este panorama? Maripili, hoy precisamente el partido Un Nuevo Tiempo anunció que Manuel Rosales decide no participar en las primarias opositoras, no ser candidato presidencial, técnicamente. Tenemos a un Enrique Capriles que sigue inhabilitado, María Corina Machado inhabilitada, uno de los principales candidatos con posibilidades reales de ganar las primarias, ¿ok? Y vemos que ante este panorama político, Maripili y todas las personas que nos escuchan a través de un radio, ante este panorama político se le abre una gran oportunidad a candidatos presidenciales dentro de las primarias que no están inhabilitados, como Carlos Prosperi. ¿Ok? Sí, Enrique Capriles Radonsky, Maripili, no logra su habilitación política a través de un proceso de negociación de alto nivel político entre la oposición y el gobierno a través de la mesa de negociación en México, entre la Casa Blanca y Miraflores. Ok, si Capriles no logra la posibilidad de que le quiten la inhabilitación, si Rosales, como hoy, oficializó que no va a ser candidato presidencial, ok, estos dos escenarios fortalecen la candidatura de Carlos Prosperi, porque se va a convertir en un paraíso para hacer potenciales alianzas políticas electorales, no solamente para las primarias, okay, sino para las elecciones municipales, regionales y de la Asamblea Nacional. Potenciales alianzas entre Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, partidos como Fuerza Vecinal, partidos como Futuro de Henry Falcón, que que pudieran apoyar la candidatura de Carlos Prosperi en función de acuerdos políticos. Es evidente, Maripili, que María Corina Machado hoy se convierte en una de las principales figuras se convirtió en una de las principales figuras para las primarias opositoras, una de las primeras opciones, pero su tema de inhabilitación política pudiera generarle cierto ruido a aquellos electores racionales que sienten que si votan por ella pudieran perder su voto. ¿Ok? Vemos a un Partido Socialista Unido de Venezuela del otro lado de la acera, desplegado, movilizado a nivel nacional, apoyando la figura del presidente Nicolás Maduro, su candidatura presidencial de cara al 2024, y también observamos a un gobierno nacional que está jugando duro políticamente de cara a las presidenciales del 2024 y en torno a las primarias. Maripili, hoy la estrategia política del gobierno nacional está muy clara. Número uno, tratar o estimular que las primarias implosionen, pero no debido al gobierno, no generado directamente por el gobierno, sino que implosionen por culpa de la oposición. ¿Ok? Y número dos, desestimular todo lo que motive la participación electoral
de los electores autodefinidos opositores. ¿Ok? Dos fórmulas que el gobierno está utilizando de cara al 2024. Desestimular el voto opositor. Número dos, que implosionen las primarias y esto genere un escenario de mayor división en los sectores opositores. Hoy, Maripili Hernández y todas las personas que nos escuchan, los verdaderos contrincantes políticos del presidente Nicolás Maduro de cara al 2024 no es un actor de la oposición, siguen siendo actores económicos. Número uno, los bajos salarios. Número dos, las bajas pensiones. Número tres, la crisis de servicios públicos. Número cuatro, ese chavismo descontento que está en la calle, que siente que las promesas gubernamentales que hace el presidente de la República todos los lunes en su programa Con Maduro Más no se ven materializados en la calle, en las comunidades, en los barrios, en los sectores populares. Un chavismo descontento que en cada proceso electoral no está votando arriba y a la izquierda, sino que está votando por candidatos de la oposición o se están absteniendo de votar en elecciones. Ahora, fíjate una cosa, Luis, definitivamente el panorama está complicándose. Por cierto, es importante aclarar una cosa. Rosales no dijo que no sería candidato presidencial. Lo que él dijo es que no presentarán, que un Nuevo Tiempo no va a presentar candidato en las primarias. Pero eso no significa que más adelante eventualmente pueda haber algún tipo de negociación o lo que sea, donde eventualmente Rosales se postule. Él no dijo que no va a ser candidato presidencial, lo que no dijo que no va a ser candidato en las primarias, que es diferente. Esto pone a las primarias en una situación donde prácticamente, a excepción de Prosperi, que tú lo acabas de mencionar, es una competencia entre inhabilitados. O sea, en otras palabras, pues los que tienen más chance aparentemente de ganar están todos inhabilitados. Tú mencionas el caso de Prosperi, que es muy interesante, porque Prosperi cuenta nada más y nada menos con un sector de la maquinaria de Acción Democrática, y él lo demostró, por cierto, el día que se fueron a inscribir. María Corina con mucho aspaviento y tal, pero movió un grupito de gente, en cambio que Prosperi llevó muchísima más gente a su inscripción. Eso es movilización y maquinaria, básicamente, ¿no? Entonces, pero el asunto es que si eventualmente Prosperi llegara a ganar las primarias, cosa que no es descabellada, porque repito, cuenta con esa maquinaria, y ahora como las elecciones son manuales, pues unas elecciones manuales siempre favorecen a quien tenga las maquinarias, ¿no? Entonces, si Prosperi llegara a ganar esas primarias, pues vamos a ser sinceros, es un candidato posiblemente el candidato más débil ante el gobierno, porque un tipo que confunde la misoginia con la xenofobia es un candidato muy débil. Y esa maquinaria no le va a funcionar, le puede funcionar en unas primarias contra María Corina, por ejemplo, que no tiene maquinaria, pero contra la maquinaria del PSUV no le va a servir para nada. Entonces, a ver, esto pone a ese sector de la oposición en un plano muy desfavorable. Ok. Ciertamente, Maripili, Un Nuevo Tiempo anunció que no van a postular candidatura propia dentro de las primarias. En español, no va a ser Rosales candidato presidencial en torno a las primarias. Como tú ciertamente dices, pudiera ser una opción, ¿no? Perro viejo late echado, él está esperando su momento. Correcto, eso es de acuerdo 100%. En un escenario de consenso político en el que se mueva el tablero y tengan que escoger entre alguien habilitado, Rosales sería una de las principales opciones presidenciales. Con respecto al caso de Prosperi, puntual, el candidato presidencial opositor de cara al 2024, más que una persona,
más que un ser humano, más que un actor político, será el rechazo hacia el actual gobierno. ¿Ok? Gane quien gane las primarias, si está habilitado, obviamente. La mayoría de los electores autodefinidos opositores, más que votar por ese candidato, actor político o mujer, va a salir a votar en contra del candidato del oficialismo. ¿Ok? Es evidente que las características propias de una candidatura, como las características discursivas, propuestas de gobierno, características psicológicas, carisma, actitudes, son elementos muy importantes durante una campaña presidencial, porque el candidato necesita estimular el voto, vender esperanza, una visión posible de país. ¿Ok? Entiendo, desde el punto de vista de la ciencia política, Maripili, que las primarias electorales, o mejor dicho, los procesos internos de partidos políticos, de coaliciones, se ganan absolutamente con estructura y organización electoral. En las primarias del año 2012, opositoras, solo el 13% del padrón electoral nacional asistió a las urnas. ¿Ok? Nosotros proyectamos que en estas primarias habrá una participación del 8 al 11% del padrón electoral venezolano. ¿Ok? A mayor participación en las primarias, candidatas como María Corina Machado tienen altas probabilidades de ganar. A menor participación en este proceso primario, los partidos políticos o aquellos candidatos que son postulados por organizaciones políticas que tienen estructura para movilizar masivamente a los electores hacia los centros de votación, tienen mayores posibilidades de ganar el proceso primario, sin subestimar a otros candidatos. Me refiero específicamente al caso de Prosperi. Hay otros candidatos muy buenos, a mi parecer, como Caleca, que están habilitados, por cierto, como César Pérez Viva, como Tamara Brián, etcétera, 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 ¿okay? Que tienen posibilidades de competir, de convertirse en una sorpresa dentro de las primarias. Pero el caso particular de Carlos Prosperi es que puede, aparte de que cuenta con un partido con maquinarias, puede construir alianzas políticas importantes con otros partidos políticos que le puedan movilizar votos en función de tratar de ganar este proceso primario. Ahora te pregunto yo, una vez que si es que se llegan a dar las primarias y deciden el candidato que sea, bien sea María Corina, Prosperi u otro, ese candidato de las primarias, esa persona que eventualmente gane las primarias, con un promedio de votos que estará por debajo del 5% de la votación electoral, porque si participa más o menos el 10% del padrón, pues el candidato que gane tendrá, ponte, un 5%. Entonces, ese candidato, ¿hasta qué punto va a tener fuerza para luego competir contra el gobierno de Maduro? Y no solamente contra el Maduro, sino contra los candidatos que ya han dicho que se van a postular y que no están en las primarias. Bueno, por ahí está, por ejemplo, se acaba de lanzar esta semana oficialmente Antonio Ecarri de Alianza El Lápiz. El conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, ya había dicho, sacó un video donde dijo que se va a lanzar independiente, y además él mueve ese voto independiente, ese voto central que no está en ninguno de los dos extremos de la polarización, ni del gobierno ni de la oposición más radical. Entonces, ¿cómo tú ves a ese candidato eventual de las primarias, sea quien sea, compitiendo en el medio de escenarios tan difíciles y con gente que tiene opciones importantes, tanto del gobierno como del otro sector de la oposición menos radical? Maripili, una de las primeras tareas que debe implementar el candidato habilitado que gane las primarias es
contactar a los candidatos opositores independientes fuera de las primarias para convencerlos de construir una alianza circunstancial, como llamamos los politólogos, alianza político-electoral circunstancial, para derrotar electoralmente a su adversario político en común en las presidenciales del 2024. ¿Cómo se come esto? Que este candidato primario va a tener que reunirse con Antonio Scarri, con José Brito, con Bernabé, con el Conde y con otros actores políticos que vayan postulando su candidatura fuera de las primarias. ¿Ok? A la oposición venezolana, unida, Maripili Hernández, unida, le cuesta ganarle una elección presidencial al chavismo. Dividida es casi imposible. La tendencia de probabilidad es 0. ¿Ok? Y este comentario lo hago, sirve también para estos candidatos presidenciales fuera de la primaria, que también necesitan construir alianzas políticas importantes, circunstanciales, con este candidato dentro de la primaria para poder competir orgánicamente en las presidenciales del 2024. Estoy muy de acuerdo contigo, Maripili, cuando dices que el escenario político de cara al 2024 es difícil, ¿ok? La política venezolana se mueve, el tablero político todos los días, el gobierno juega estratégicamente, sabe qué tiene que hacer para llegar fortalecido políticamente en el 2024, pero también sabe, Maripili, que necesita el presidente Nicolás Maduro solucionar los problemas coyunturales, sobre todo en materia económica, para tener que vender en la gran elección presidencial de 2024. Y quería un comentario tuyo sobre la candidatura de Benjamín Rauseo. Te lo pregunto porque es el único que en este momento es visto como lo que llaman los politólogos un outsider o una figura más independiente. Maripili, considero que Benjamín Rauseo tiene fortalezas políticas muy importantes, como su posicionamiento estratégico a nivel nacional. Si hay algo que conocen los venezolanos es, valga la cuña, un paquete de harina pan y al Conde. ¿Ok? Considero que es una coyuntura político-electoral que le suma mucho, entendiendo que la mayoría de los venezolanos sigue apostando por un actor político independiente. ¿Ok? Pero considero que su apuesta para las presidenciales es muy cuesta arriba, entendiendo que ningún actor político opositor en solitario construye o materializa posibilidades reales de ganarle una elección presidencial al oficialismo, entendiendo que en el país existen 14.362 centros de votación distribuidos a nivel nacional. ¿Ok? Un partido político, un candidato presidencial en solitario, es muy difícil que logre cubrir la totalidad nacional de esos centros de votación con miembros y testigos de mesa. Esto solo lo puedes hacer en unidad con los demás actores políticos, ¿ok? Y si tú no logras cubrir la totalidad de los centros de votación, por ejemplo, en el estado de Trujillo, ¿quién te va a garantizar a ti los votos, velar por la seguridad de los votos que sacaste en esa región? Si tú no cubres la totalidad de los centros de votación en estados como del Tamacuro, ¿qué va a pasar con esos votos que sacaste cuando cierren los centros de votación? Es un tema complejo, Maripili, que no se puede, son decisiones complejas que no se pueden tomar a la ligera, son decisiones que se tienen que tomar de forma estratégica y son decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista de los actores políticos pensando más en lo que se considera mejor para el país, lo que se considera más estratégico y táctico de cara a una victoria electoral, y tomando en consideración lo más importante, Maripili Hernández, que solos ganarle una elección presidencial al chavismo es cuesta arriba.
Ya. Bueno, te agradezco mucho, Luis, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Maripili. Siempre a la orden. Gracias. Amigos, Luis Aguilar, él es politólogo, tiene posgrado en marketing político y electoral y maestría en ciencias y técnicas de gobierno. Además, es socio fundador de Polianalítica, era la persona con quien estábamos conversando. Y hoy en nuestra